siguieron presionando al gobierno mexicano. El gobierno mexicano tuvo litigios en tribunales extranjeros para pagarles indemnizaciones no tan altas como querían las empresas petroleras, y buscaron la manera de entrarle al negocio petrolero, y dijeron: muy bien, ya con Lázaro Cárdenas, además de expropiar y de prohibir las concesiones, se nos impide el paso, pero vamos a inventar otra forma para entrar al negocio petrolero de México. Entonces dijeron: ya no podemos tener concesiones, pero podemos tener contratos. Y Ávila Camacho, que era un presidente pues débil, no era un presidente tan fuerte, no tenía el respaldo popular de Lázaro Cárdenas, acepta una reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución para permitir contratos. Entonces hay contratos, no solamente con empresarios nacionales, sino con empresarios extranjeros. Y el colmo fue en el sexenio, esto fue el colmo, en el sexenio de Miguel Alemán, porque estos contratos pasaron a ser contratos que se llamaron riesgo, en donde México, o Pemex, celebraba el contrato, el gobierno mexicano vía Pemex, con el empresario extranjero del petróleo, y decían: bueno, son contratos por 25 años, por 50 años, y vamos a tener una parte de la renta petrolera. Ahora les explico lo que es la renta petrolera. En lugar de que la nación mexicana se quede con la totalidad de la renta petrolera, pues no la debe compartir. ¿Qué es la renta petrolera? La renta petrolera, para decirlo en términos sencillos, es la utilidad, es el beneficio por la venta del petróleo. Hoy en día, un barril del petróleo, extraerlo del subsuelo, más o menos Pemex gasta 8, 9, 10 dólares por extraer un barril del subsuelo. Pero el barril, como ustedes saben, de petróleo en el mercado internacional cuesta más o menos 103, 104 dólares, más de 100 dólares. Es decir, la renta petrolera es la resta de lo que vendemos el petróleo en el mercado internacional a más de 100 dólares y lo que nos cuesta extraerlo del subsuelo. Si nos cuesta 10 dólares extraerlo del subsuelo y lo vendemos a más de 100 dólares, la renta petrolera son 90 dólares. Esta es una riqueza impresionante. Es falso lo que se dice de que Pemex es una empresa que no tiene ganancias. Pemex, antes de pagar los impuestos, porque hay que decir que de esos 90 dólares, como 70, Pemex los paga en impuestos, en derechos se llama, en derechos a la Secretaría de Hacienda, solamente se queda como con 20 dólares para mantener en funcionamiento los pozos y el pago de la burocracia, y desde luego también la corrupción que hay en Pemex, que no niego. Pero Pemex paga de esos 90 dólares de la renta petrolera aproximadamente 70 dólares al fisco mexicano. Pemex es el contribuyente más grande del fisco, es la empresa que más paga impuestos. No es la Coca-Cola, no es Bimbo, no es Telmex, no, es Pemex. Pemex es el que paga más impuestos en México. ¿Y esos impuestos a dónde van? Pues esos impuestos van al presupuesto. Se supone que, o se dice, y esto es así porque cada año cuando se aprueba la ley de ingresos y el presupuesto, lo sabemos los que hemos estado en la Cámara, el 40% del presupuesto es de los impuestos de Pemex. De cada 100 pesos, 40 pesos del presupuesto para escuelas, para hospitales, para pagar a maestros, a enfermeras, a médicos, para construir carreteras, presas. Ese dinero viene del petróleo y de los impuestos que paga Pemex. Bueno, pues estas empresas, regreso a la parte de la historia, de los contratos riesgo, con la presidencia de Miguel Alemán, se entregan pues, muchos contratos riesgo. Y bueno, las empresas petroleras iban por la renta, por los 90 dólares de ahora. Y le decían a Pemex: bueno, pues a ti te tocan, Pemex, 40 dólares, y a nosotros nos tocan pues otros 50 dólares para que den los 90, y se repartían la renta petrolera. Esto desde luego era profundamente injusto porque había renta petrolera que el Estado mexicano no recibía. Pero además pues había excesos de las empresas petroleras, excesos medioambientales, se contaminaba, se trataba mal a los trabajadores, y presidentes posteriores a Miguel Alemán, Ruiz Cortines, decidieron hacer un cambio legal
y decir no vamos a aceptar estos contratos riesgo, porque estos contratos riesgo implican una concesión y vamos a prohibir los contratos de riesgo. Y Ruiz Cortines envía la iniciativa el último día de su presidencia. Ruiz Cortines también le tenía miedo a los Estados Unidos y a las grandes petroleras mundiales. Y en el siguiente gobierno, que fue el de López Mateos, se aprueba esta reforma a la ley, pero también a la Constitución. Y ahora la Constitución, así dice actualmente, los hidrocarburos son de la nación. Se prohíben las concesiones y los contratos para que no haya contrato riesgo. Y así iba la historia. Y tardó mucho el gobierno mexicano, casi hasta el gobierno de López Portillo, para pagar las indemnizaciones con las empresas petroleras, pues que querían que les pagáramos por haber reformado la Constitución. Y el gobierno mexicano llega a acuerdos con estas empresas muchos años después. Pero en fin, seguían insistiendo las empresas petroleras. Entonces, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid hay otra reforma a la Constitución. Ahora no al artículo 27, pero sí al artículo 28 y al artículo 25. El artículo 28 dice en el párrafo cuarto que la explotación del petróleo que realiza Pemex no es un monopolio. Y dice además el artículo 28 que esa explotación es exclusiva del Estado. Es decir, no la puede realizar un particular, ni nacional ni extranjero. Y el artículo 25 dice que la explotación de las áreas estratégicas del Estado se realiza por los organismos públicos que tendrán el control y la administración de las áreas estratégicas. Todo eso dice la Constitución. Como ustedes ven, es un impedimento legal, constitucional muy fuerte para que las empresas extranjeras y el gobierno mexicano hagan lo que quieran. Por eso no les bastó la reforma de 2008, porque no tocaron la Constitución, sino solamente la ley. Y entonces los contratos que da la ley, la reforma de 2008, son contratos de servicios, pero no son contratos de explotación. Ahora quieren ellos mismos sacar el crudo y tener el control sobre la explotación del crudo, sobre los barriles que se extraen diariamente en todos los pozos petroleros del país. Y necesitan un respaldo jurídico, no les basta un respaldo legal, porque la Corte podría decir en un futuro, con un presidente distinto, que eso es anticonstitucional, que eso vulnera la Carta Magna. Entonces quieren tener plena seguridad. Dicen, si vamos a invertir tantos millones de pesos, o de dólares, o de euros, necesitamos que no nos diga un tribunal mexicano o un presidente del futuro, oye, eso que están haciendo es anticonstitucional. Por eso ahora quieren reformar la Constitución, y por supuesto van a reformar la Constitución y todas las leyes que puedan, pero lo más importante es la reforma a la Constitución. Y si reforman la Constitución, pues ya estamos perdidos. Si reforman la Constitución, van a venir todos los contratos, riesgo, seguramente concesiones, mecanismos de asociación entre Pemex y empresas petroleras extranjeras. ¿Y qué va a pasar? Pues que estas empresas petroleras se van a llevar parte de la renta petrolera. Y como Pemex es quien más paga impuestos, la pregunta es, ¿y cómo le va a hacer el gobierno mexicano para pagar las escuelas, los hospitales, a los burócratas, a los maestros, etcétera? Pues tienen que aumentar impuestos.